Bien, ahí ya pusimos a grabar la sesión. Entonces, bueno, reformulando un poquito, estamos en la primera sesión del coloquio estudiantil de pensamiento jurídico crítico, en la mesa temática Perspectiva de Género, Feminismo y Derechos Humanos. Y en este caso vamos a escuchar en primer lugar a un trabajo que nos trae Vanessa Arroyo Duís. Ella estudia en la licenciatura de Derecho de la Universidad de Antioquia de Colombia y nos trae un trabajo que se llama Con lentes de mujer, mecanismo de participación política en la construcción del derecho a la ciudad y los ODS 5 y 11 en Colombia. Así que Vanessa, bienvenida y si querés presentarte en unos segundos más, algo que yo no haya dicho, también está habilitado el espacio. Así que te escuchamos y cuando estés cerca del tiempo yo voy a intervenir para avisarte. Listo, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Obviamente agradecerles desde acá, exclusivamente desde la Universidad de Antioquia. Como mencionaba Connie, yo hago parte del pregrado de Derecho de la universidad. Ya egresé hace unos pocos días de la carrera y yo hago una participación activa en programas políticos. También trabajo con mujeres y hago mucho énfasis pues en el tema de la planeación urbana. Entonces voy a arrancar con la presentación. Igual cualquier duda, comentario, creo que estaremos pues abiertos al espacio y empezaré a contarles pues un poco como de qué se trata. En este caso, este tema de con lentes de mujer, ¿cierto? Y es que desde mi trabajo comunitario y desde el trabajo que se hace en el pregrado de Derecho de la Universidad de Antioquia, se nos hace mucho énfasis en cómo nosotros atravesamos esos pensamientos, esas experiencias de las personas en los estudios jurídicos y en la investigación, ¿cierto? En esta investigación se aplicó una metodología de investigación-acción, donde esa metodología partía desde un sentir pensar que nos propone Orlando Falsborda. Y para contarles que la investigación surge de una conversación que tuve con una lideresa de los procesos de mujeres en el municipio en el que vivo, donde alguna vez en el marco de los consejos territoriales de planeación, que son la instancia participativa por la cual nosotros incidimos en los planes de ordenamiento territorial y otras políticas públicas, me decía como Van, es que esta ciudad es tan ajena, tan de otros, que no es de una, tan hecha a medidas distintas que incluso a veces nos provoca hacerla desde cero esa ciudad, ¿cierto? Y a partir de ahí me pregunté cómo sería una ciudad si se planificara con las voces y las manos de las mujeres y cómo ese conocimiento popular de nuestro quehacer es incorporado en los instrumentos técnicos, jurídicos que se derivan en planes de ordenamiento territorial, en políticas públicas y también en, por ejemplo, cosas más materiales como la infraestructura, la movilidad, la seguridad y otros. El propósito como tal es analizar de qué manera la participación política de nosotras las mujeres incide directamente en la planificación urbana y cuáles son esas garantías que se da para la conformación del derecho a la ciudad, ¿cierto? O para la garantía del derecho a la ciudad. Ahora bien, ustedes me dirán, pues, ¿de qué se trata el derecho a la ciudad? Desde la discusión jurídica, digamos, para el marco de ordenamiento jurídico de Colombia, nosotros no tenemos establecidos un derecho a la ciudad dentro de nuestra Constitución ni dentro de otras normativas, denominándolo explícitamente así, ¿cierto? Sino que nosotros trabajamos desde un concepto, o bueno, para esta investigación, desde un concepto como el derecho a la ciudad. Es un derecho innominado, inacabado, que se encuentra en construcción constante, que partimos desde Henry Lefebvre, que nos propone una crítica hacia el urbanismo exacerbado que se daba en las ciudades europeas, hasta digamos, propuesta que trae David Harvey con el tema de
la desposesión del territorio, de cómo nosotros somos ajenos, de cómo nos construyen el territorio a través de las dinámicas de capital y de industrialización y no a través de su componente humano o su componente, digamos, de trabajo, de fuerza de trabajo. Y este derecho a la ciudad se debe contextualizar en el marco latinoamericano y colombiano a partir de unas dinámicas internacionales que nos llevan a la discusión de cómo la participación democrática nos permite gestionar y garantizar derechos humanos, muchos derechos humanos a partir del derecho a la ciudad. Entonces podríamos decir que el derecho a la ciudad es un derecho compuesto que nos permite disfrutar del territorio en todas sus dimensiones, tanto en sus dimensiones físicas como en sus dinámicas sociales y sus redes que se forman a través del ocio, de la cultura, de ese componente humano. Sobre el derecho a la ciudad y la garantía de derechos alrededor del territorio, nosotros debemos partir de que las mujeres tenemos unas particularidades que se necesita aplicar un enfoque diferencial para la inclusión, a partir del reconocimiento de que, por un lado, de discriminaciones históricas que se nos dan a las mujeres y que se materializan en la edificación de las ciudades, hasta algunas labores de cuidado o labores que nosotras desarrollamos usualmente por el rol de género que se nos impone, que a pesar de que sea algunas de esas actividades impuestas, necesariamente son actividades que seguimos ejerciendo, ¿cierto? Como el cuidado de los adultos mayores, de los niños, algunos roles pues específicos en el territorio y el territorio no necesariamente o las ciudades no se diseñan para eso. Además de otras discriminaciones por cuestiones de género que nos entregan situaciones de inseguridad y ciudades que yo llamaría hostiles. em, Porque no están diseñadas con ese enfoque, no están diseñadas pensadas en cada uno de los momentos cotidianos. Y desde a varias autoras latinoamericanas nos proponen que esa cotidianidad sea la que atraviese la planeación, en este caso la planeación urbana. Reconociendo también que hay, por ejemplo, algunas de esas exclusiones en temas de movilidad, de acceso a vivienda, de infraestructura, donde podríamos definir estrictamente que la infraestructura muchas veces es infraestructura hostil, que genera, por ejemplo, focos de criminalidad, criminalidad que permite que las mujeres no tengamos una vida libre de violencias y que se siente como si la ciudad estuviera únicamente diseñada para complacer ciertas dinámicas tanto de trabajo como de capital, es decir, de empresariado. En esta investigación se realizó una metodología, como les decía, de investigación-acción. Se realizaron tres grupos focales. Dos grupos focales se realizaron con mujeres entre los 14 y 16 años escolarizadas en instituciones educativas. Otro grupo se realizó con mujeres profesionales que estaban vinculadas al sector público, ya sea por ser lideresas sociales, contratistas o funcionarias públicas, y se encontraron muchos hallazgos interesantes. Entre esos, con el uso de la metodología, primero se realizó una cartografía social donde se usó el mapa del municipio en el que vivo y las mujeres lograron expresar cuáles eran sus sentires frente a esos lugares que las hacían sentir de manera positiva, cómodas, hasta esos lugares que tenían una perspectiva negativa, las hacía sentir insegura o ellas se identificaban como lugares hostiles. En ese trabajo con esas mujeres, me di cuenta, o bueno, hallamos que la mayoría de espacios físicos urbanos que perciben las mujeres están atravesadas por vulneraciones a sus derechos o por sentirse incómodas en el espacio público, ¿cierto? Donde muchas dijeron, bueno, yo no puedo pasar por ciertas calles a ciertas horas, simplemente por mi carácter de género. Este sitio que debería ser de uso común, que debería ser de un uso libre, como espacios de escenarios deportivos. Ellas referían solamente poderlos habitar a partir de ciertas horas o acompañadas de ciertas personas. El análisis que ellas hacían frente a la movilidad, el transporte, es que necesariamente tienen que pensar a qué horas, qué ruta, en qué transporte público irse, dónde sentarse. Y que también, por ejemplo, aquellas mujeres que son madres, cabeza de familia,
o que tienen experiencia con niños pequeños, entre otros, decían como no, es que el hospital queda muy lejos de el espacio de la guardería o del apartamento, me toca caminar por un sitio que me parece inseguro. Además, las calles están diseñadas exclusivamente para los autos o los carros y no puedo llevar el coche conmigo, no puedo llevar a mi familia conmigo. La accesibilidad para temas de discapacidad, en este caso también hay un agravante frente a las mujeres con discapacidad, más otras discriminaciones que identificaron en temas de tradición, de religión, donde la infraestructura y la planeación urbana estaba diseñada para ser de una u otra forma hostil o que partían de un punto de partida, pues, que es el creer que la ciudad es neutral para todos y que se edifica para todos de manera igual, y eso no es cierto. Entonces, en esta experiencia colectiva, las mujeres se permitieron mostrarme esas experiencias que tienen en el territorio y además contar cuáles eran esas oportunidades y cómo ellas no se sentían incluidas, porque tenemos que tener en cuenta que al menos en Colombia la participación política de mujeres es muy baja. Las mujeres no ocupan roles como gobernadoras de los departamentos, hay pocas alcaldesas, pocas representatividades en espacios de discusión como lo son los consejos municipales, las asambleas departamentales, que son ellos quienes al fin y al cabo formulan todos esos instrumentos jurídicos como los POAI, que son los planes anuales de inversión, o los planes básicos de ordenamiento territorial. Las políticas públicas son quienes aprueban, quienes les dan el visto bueno, y las mujeres no ocupamos esos lugares. Además de que ellas también manifestaban que los roles, por ejemplo, de secretarias de infraestructura, secretarias de planeación, directoras de planeación, no eran roles ofrecidos casi a las mujeres, debido a que se creía que en el mundo público era un espacio más ocupado para los hombres o que las mujeres ocupaban otros lugares más de acompañamiento, de lo social, y que no podían ellas acceder a a estos instrumentos que son rigurosos en lo jurídico y en lo normativo. Con esta metodología y con la interacción que tuve con las mujeres, podemos atravesar entre la emoción y la razón, ¿cierto? Que es lo que nos proponen desde el sentipensar, y que perfectamente todos los instrumentos de planeación urbana pueden aplicar un enfoque tanto de género como transversalizar o atravesar todos esos sentires y traducirlos en herramientas que nos permitan la planeación urbana de manera integral, lo que yo llamaría pues como una ciudad 360, que eso no implica excluir a otras poblaciones, no implica excluir algunas dinámicas de desarrollo, sino que precisamente se incorporan para generar un bienestar que se propone desde la garantía del derecho a la ciudad. La participación ciudadana de las mujeres, como les mencionaba, además de que está corta, que se nos queda corta para la participación directa, que sea vinculante, en Colombia también tenemos otros mecanismos de participación que son indirectos y que no son vinculantes o hacen parte de la línea de las consejerías, como son los consejos territoriales de planeación. Estos son unas instancias que crea el Departamento Nacional de Planeación y que crea la Constitución Política como un órgano autónomo que es de carácter consultivo. Es decir, primero comenzó a partir, listo, gracias. Primero comenzó a partir de, bueno, para la planeación necesitamos participación, necesitamos que sea democrática, y nosotros en nuestras leyes de ordenamiento como la Ley 388 del 97 tenemos un principio que dice la planeación debe ser sostenible, debe ser participativa y debe incluir a las personas. Pero eso se quedó en los meros principios, porque luego en la reglamentación de la norma tenemos normas que son reactivas y normas que nos dicen es que los consejos territoriales de planeación se conforman por sectores sociales, es decir, a las mujeres nos tienen una vacante en esos espacios, y que el alcalde, el gobernador o el presidente escoge a su interés cuál de las mujeres debe participar en esos espacios de acuerdo a sus hojas de vida, lo que hace que esos espacios sean muy coartados por parte de los mandatarios y que no sea una representatividad real. Y además, posterior a la conformación de estos consejos, sí o sí,
cada uno de los conceptos que generan los diferentes sectores, en el caso de las mujeres, son de carácter meramente consultivo, es decir, no se deben de vincular dentro de los planes, lo que debería ser pues como más cercano. Para finalizar y redondear un poco sobre por qué esta agenda o esta discusión sobre el derecho a la ciudad, a la participación política de las mujeres, nos vincula a los ODS 5, que es igualdad de género, y ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles, es que si bien hay una agenda pública internacional que debemos de asentar en cada uno de los territorios, estas agendas, en este caso del 2030, nos permiten incorporar una serie de políticas, ¿cierto? No podemos ser ajenos a la situación de que muchas entidades públicas se apropian de los ODS para generar un montón de herramientas, tanto para la ciudadanía como para el ente gubernamental, y generar política social. Entonces, necesariamente en el marco de esa discusión, habiendo priorizado ambos ODS, se hace necesario que nosotras las mujeres tengamos una incidencia directa, porque la brecha de género no se trata solamente de teorizar sobre cómo nosotras podemos acceder a otro tipo de oportunidades, sino que necesariamente se tienen que ver materializadas en las ciudades, y las ciudades tienen que ser armónicas bajo un modelo de desarrollo que integre tanto el componente humano como el componente medioambiental, como otros componentes. Sí, nos podemos soñar las ciudades desde muchas otras perspectivas, y necesariamente tenemos que soñárnoslas para incidir en la política y en la participación. Em, no sé, yo creo que podemos dejar como la discusión ahorita en el otro espacio para ampliar pues como más sobre estos hallazgos y conclusiones de la participación, y les agradezco mucho el espacio. Felicitaciones, Vanessa, por la presentación, muy interesante. También un tema súper actual, la verdad. Eh, bueno, yo me anoté algunos puntos que me gustaría ahí preguntarte, pero antes que hable, yo quisiera, si hay algún compañero o compañera que tenga algún comentario, alguna duda, alguna inquietud, tenemos unos 5 minutos para dedicar a la parte de contribuciones, para la ponencia de Vanessa. ¿Alguien quiere Alejandro? Sí, dale. Sí, gracias, Connie. Gracias, Vanessa. La verdad es que sí, muy interesante, muy pues, ya como muy mapeada el tema. Y a mí me sugieren como varias cosas, ¿no? La primera, tú decías que no existe este derecho a la ciudad específicamente en Colombia. Entonces, a mí, con todo lo que nos presentaste y toda la referencia al marco jurídico internacional, creo que entonces el trabajo pudiera ser como de diferentes órdenes, ¿no? El primero, hacer una propuesta para la reglamentación del derecho a la ciudad. Segundo, establecer mecanismos para la implementación, que sería sobre todo la participación. No sé si aquí estoy en lo correcto, ahí empiezan ya justo las dudas. Si tú crees que con participación directa o con una participación dirigida específicamente a mujeres y a otros grupos excluidos, ¿puede subsanarse esto o tendría que complementarse con algo más como, no sé, investigación técnica, especialistas, consejos consultivos, etcétera? Pero sobre todo la que me llamó la atención es, recuperando esta última parte con la que cierras, que yo te voy a aceptar la invitación a preguntarte para que nos sigas contando los hallazgos. Estoy totalmente de acuerdo contigo con el hecho de que las ciudades son generalmente hostiles y están construidas sobre todo para la reproducción del capital, ¿no? Acá en Ciudad de México, por ejemplo, tenemos Santa Fe, en el que si tú vienes en auto y a la hora de oficina, pues es una ciudad muy viva, pero si quieres transitar a pie o vas de fuera de esos horarios, es absolutamente hostil, además de que estás sola, absolutamente sola, ¿no? Y mi pregunta en específico sería, si nos puedes comentar cuáles fueron más a detalle los hallazgos, si solo fue el tema de la inseguridad, porque tú mencionaste que sobre todo las mujeres consideraban que las ciudades les eran inseguras y hostiles. Si solo fue ese, o sea, entiendo que tal vez ese fue el más relevante, pero me da curiosidad saber si fueron algunos otros más. Y por último, si tienes considerado una vinculación entre las condiciones específicas que se requieren para hacer
más vivible la ciudad para las mujeres, pero también frente a las necesidades de otros grupos, como por ejemplo las infancias, ¿no? O para el desarrollo colectivo. Lo intuyo que sí, por lo que mencionaste al final, el componente urbano, medioambiental, social, etcétera, pero sí me gustaría escucharte. Gracias. ¿Algún comentario, pregunta más? Así hacemos todas y después le damos unos minutos para que conteste Vanessa. Bueno, igual con las preguntas que hizo Alejandro, creo que abordó bastantes puntos. Yo tengo dos comentarios. El primero, vinculado a que vos planteaste la participación democrática como una condición para el derecho a la ciudad. Y en ese punto, ¿qué Yo tipo quería de hacer un participación? comentario Ahí dale. rápido. ¿Querés que Perdón, es termine que yo creo que y no lo se haces escuchaba vos? porque tengo los Así yo. audífonos. Ah, ¿querés que termine yo y lo haces vos? Así ordenamos. Sí, claro, claro. Dale. Perfecto, Arturo. Bueno, es concreta la pregunta. Cuando planteaste la participación democrática como una forma de acceso al derecho a la ciudad, la consulta sería, ¿en qué tipo de participación democrática pensás cuando hablas de eso? O sea, qué mecanismos, qué sistema, o si directamente no lo pensaste todavía y estás ahí diseñándolo, pero sería esto, ¿cuál sería el tipo de participación democrática o cuáles serían los tipos de participaciones democráticas en los que crees que se puede dar este derecho a la ciudad? Y ahora sí te dejo la palabra, Arturo. Sí, muchas gracias. Yo nada más, ahorita que comentaba Alejandro respecto a la Ciudad de México, recuerdo que hace ya un tiempo revisaba justamente la Constitución de la Ciudad de México. A mí me llamaba mucho la atención porque creo que es un derecho que está atravesado por muchos otros derechos. Ahorita que Vanessa exponía, pensaba que, bueno, sí es una cuestión muy compleja. En Colombia, bueno, no sé muy bien cómo esté desarrollado, si ya tengan como tal en concreto un marco jurídico al respecto, pero aquí en el caso de la Ciudad de México, bueno, pensaba que a pesar de que creo que un derecho que está pues armado de una forma interesante, pues justamente carece quizás de esta perspectiva, ¿no? De una perspectiva concreta de la, de la cuestión que nos expone Vanessa. Y nada más era eso, o sea, comentarle que, bueno, aquí en el caso de la Ciudad de México sí rescata algunos puntos de sustentabilidad y demás, entonces, y si a ella le interesa, pues a lo mejor como también revisar, es un artículo, me parece que el artículo 12 de la Constitución de la Ciudad de México, a lo mejor le podría también complementar un poco esta perspectiva este, de los demás temas que se atraviesan. Pero era solamente eso y bueno, felicitarla también por la exposición. Bueno, gracias por el comentario, Arturo, Alejandro. Bueno, Vanessa, te damos algunos minutos para que puedas recuperar ahí la conversación y luego vamos a pasar a la siguiente ponencia. Listo. Bueno, entonces, como para complementar a Arturo y responder la primera pregunta que me hace Alejandro, es que sí, de hecho, yo en la revisión documental encontré que efectivamente de los pocos países que tienen incorporado el derecho a la ciudad como estricta, o sea, como con sus presupuestos normativos escritos en un documento como esto es exigible, es México, y es la Ciudad de México, ¿cierto? Y es que en Colombia sí se ha discutido un poco de cómo se puede incorporar este derecho, pero se ha incorporado desde el mundo académico. Y acá la discusión se ha dado más desde el ámbito sociológico que desde nuestro lado, que es más el jurídico. ¿Y cuáles son esas posibilidades de incorporación del derecho a la ciudad en el ordenamiento jurídico colombiano? Para mí la más viable es el trabajo que hacen los jueces, desde la interpretación de los jueces y que nos entregan sentencias, nos entregan reconocimientos. Nosotros tenemos algunas sentencias, digamos, hito en el país que nos da la Corte Constitucional, en algunas que les reconoce, por ejemplo, derechos al río a trato, no, a las comunidades indígenas y menciona un poco de por qué a el habitar la urbanidad, la ciudad y el territorio como componente transversal para nosotros en nuestro desarrollo social es importante.
si bien nos lo menciona explícitamente como derecho a la ciudad, sí nos da como ese sabor a lo que la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad ya nos propuso y que, por ejemplo, desde la Agenda 2030 de los ODS también nos dicen, bueno, las ciudades sostenibles bajo unos componentes de igualdad, de equidad. Para mí el trabajo en Colombia se trata más de esa labor que hacen los jueces que de atravesar todo el ordenamiento jurídico para establecer una ley directa o una modificación a la Constitución. Me parece menos viable. ¿Por qué? Porque esa amplitud que nos otorga al menos el concepto actual de derecho a la ciudad, que nos dice son el cumplimiento de otros derechos humanos, hace difícil su exigencia. Pues nosotros tenemos algunos mecanismos que son para exigir derechos fundamentales de manera expedita, que son, por ejemplo, el mecanismo de la acción de tutela, donde también hay algunas tutelas que estos son unos procesos que se llevan a cabo de 10 días frente a la vulneración de un derecho fundamental. También han otorgado decisiones que nos protegen en nuestro habitar la ciudad, desde obviamente el caso particular. Entonces me parece que al menos en Colombia la vía para incorporar el derecho como un derecho exigible o más o un poco más estructurado y nominado es el trabajo que hacen los jueces. Para continuar sobre esas barreras y esos hallazgos con las mujeres, sí, la que más se siente o la que más se escuchó es frente a los temas de violencia, frente a la hostilidad y la inseguridad, cómo las calles infraestructuralmente están diseñadas, no están diseñadas para la protección de sus ciudadanas. Sin embargo, también hay otros hallazgos, por ejemplo, sobre los puntos de encuentro, sobre esos espacios que generan colectividad. Para las mujeres fue ausente esos espacios que generan colectividad, donde pueden hacer red, donde se pueden encontrar con otras mujeres. Fue otro de los hallazgos que se encontró y sobre el acceso a infraestructura especializada o sobre el acceso a servicios. Fue otra, o sea, hay ciudades, hay mujeres que manifestaban no sentirse tan inseguras al menos en este municipio. Sin embargo, decían que todo les parecía re inaccesible. No puedo acceder fácilmente a educación, me tengo que trasladar hasta hasta el otro lado del municipio y aparte de eso la movilidad no está hecha para algunos tiempos. Eso desde una perspectiva un poco más neutral sobre cómo en general, no tanto desde el enfoque de género, nosotros incorporamos pues como nos incorporamos a las dinámicas de ciudad. Y eso necesariamente comprende que se tenga que transversalizar hacia otros grupos poblacionales. Por ejemplo, con jóvenes, con primera infancia, infancia, adolescencia, también adultos mayores, porque la ciudad puede ser, tiene que tener la capacidad de ser integral para recibir a sus habitantes, a pesar de que al menos en esta zona del país hay ciudades que prácticamente están hechas para que cumplan vocaciones específicas en las regiones. Para el caso de Guarne, que es la ciudad donde vivo, el municipio está industrializado y siempre se le llama como el municipio de la industria, es el municipio dormitorio, donde va la gente a trabajar y a dormir. En cambio, otros municipios que son, por ejemplo, las zonas de aguas, de embalses, les ponen una destinación, ustedes son em, los productores de energía, ustedes, entonces las dinámicas giran alrededor de eso, de esas vocaciones específicas impuestas desde lo económico y no tanto desde su componente integral. Sobre lo que mencionaba de la participación directa, no necesariamente la participación directa va a subsanar esa deuda con que no se aplique un enfoque de género para la planeación urbana. Puede garantizar que haya una mirada desde la personificación de la mujer, es decir, yo soy mujer, participo y puede que yo a partir de mi género pueda incidir activamente, pero necesariamente se necesita que tengamos un conocimiento específico, es decir, que tengamos ese conocimiento social y jurídico para la aplicación del enfoque de género, porque nada hacemos con que simplemente llenemos
por decirlo vulgarmente, el espacio de mujeres, hagamos obligatoria esa participación, que coloquemos cualquier cuota de género, etcétera, si ese conocimiento para la aplicación en los instrumentos técnicos no se tiene. Necesariamente hay que hacer una traducción entre el saber popular, que no es para desmilitar en ningún momento, de hecho, para eso está hecha esta investigación, de que ese saber popular poderlo traducir en un saber jurídico técnico, muchas veces de carácter casi que de los ingenieros, para poder crear ciudades sostenibles para las mujeres. Y por último, sobre lo que mencionaba Connie del saber popular, es que la participación democrática yo la puedo entender y la puedo, para el caso de esta investigación en concreto y de esta propuesta del pensamiento sociojurídico, en tres esferas. La primera es la política desde una representación directa. Sí se hace necesario que las mujeres estén en cargos de elección popular de manera directa, sean alcaldesas, concejales, gobernadoras, etcétera. O aquí hay otros consejos de los que cuales, por ejemplo, yo también hago parte, que son electos por voto popular, que son los consejos municipales de juventud. Sí, es necesario que las mujeres estemos ahí porque tenemos la incidencia directa en la planificación, que eso ya le da un matiz. Lo segundo es la participación popular, es todas esas formas no formales o informales en las que las personas nos organizamos y generamos dinámica de ciudad, porque la ciudad no es el asentamiento del instrumento, sino que la ciudad está viva por sí sola. Yo puedo planearla, decir, bueno, esta zona es de industrialización, esta zona es de expansión, esta zona es de educación, de recreación, pero yo no puedo ser ajeno a que la ciudad va a poner sus propias dinámicas desde su comunidad. Entonces, el espacio que yo creé, por ejemplo, para hacer teatro, lo van a usar los grupos de danza para usar, para realizar sus eventos, sus dinámicas. Y yo debo entenderlas, de cómo ellas incorporan escenarios deportivos que terminan siendo usados para otras cosas. Y es de saber popular desde lo barrial, desde las resistencias locales, barriales, en este caso muy rurales, se deben de incorporar, a pesar de que en la zona rural no haya, digamos, una infraestructura gris, sino que la infraestructura ya está planeada o ya se debe visibilizar desde el medio ambiente. Y la tercera forma de participación es una participación, digamos, más sutil. Y esa forma de participación democrática sutil es que cuando podamos acceder a los mecanismos de opinión, es decir, una opinión indirecta, yo no estoy ahí representando, pero tampoco hago dinámica de colectivo, no tengo proceso de calle, pero desde mi individualidad yo puedo edificar cultura de ciudad. Esa es otra de las maneras en las que me parece que la participación democrática se debe de tener en consideración, a pesar de que sea más difícil de hallar o de reconocer. Mm, y Vanessa, listo. te tengo que cortar porque tenemos que ir hacia la otra ponencia. En todo caso, si nos Listo. quedan unos minutos, retomamos, pero para tener ahí usos criteriosos del tiempo. Te felicito, creo que estás haciendo un excelente trabajo y sobre todo que ya tengas una línea de interés. Es muy importante a tu edad, porque ya ahí tenés mucho por lo que trabajar, y sobre todo si tiene incidencia local y comunitaria, que es fundamental en el pensamiento crítico. Así que felicitaciones. Y ahora vamos a pasar a la siguiente presentación, que se titula Ética de la Liberación desde la masculinidad hegemónica, que nos trae Diego Antonio Massa Calviño, de la Maestría de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Bueno, Diego, cuando esté cerca de los 15 minutos yo te voy a avisar y después hacemos el espacio para contribuciones como hicimos con Vanessa. De acuerdo, muchas gracias. Voy a empezar a compartir. Mm, bien. Mi presentación aborda mi tema de investigación. En realidad es un subtema. Ya les iré platicando un poco. El proyecto de investigación que tengo se llama Masculinidad hegemónica como obstáculo para la garantía de derechos humanos desde la filosofía de liberación. Entendiendo entonces que la ética de liberación es una subcategoría de la filosofía de liberación,
Yo desde la categoría de la filosofía de liberación manejo el pensamiento de Enrique Dussel, dado que hay diferentes corrientes de la filosofía de liberación. Y me parece interesante hacer esta conexión con la masculinidad hegemónica para entender desde la filosofía de liberación, que considero ya tiene una estructura bastante amplia, está sistematizada como aporte a los estudios de género, y dado que la filosofía de liberación ya tenía eh, cierto avance respecto a la construcción de la intersección de género respecto a las condiciones sociales, pues poder hacer un aporte desde todo lo que se ha avanzado a partir de los feminismos y los estudios de las masculinidades, ya que la filosofía de liberación se empezó a dar desde la década de los 70. Entonces, claro que ya ha habido un poco de avances respecto a estos temas. Entonces, un poquito hacer esa unión para analizar cómo estas estructuras son afectadas con la garantía de derechos humanos. Bien. Para las dimensiones de ese problema, las principales de manera enunciativa y no limitativa, yo puedo destacar que es la social, que la voy a abordar en mi primer capítulo como marco epistemológico. Claro, las relaciones masculinas que se dan desde lo personal, lo interpersonal con otros hombres y claro, desde la línea de género. Esto aborda mucho, creo que, la performatividad de género con los roles y estereotipos de género. Una segunda dimensión que es la política económica, que tiene que ver con otras estructuras de dominación, el colonialismo, el imperialismo, las condiciones de economías políticas y periféricas en contextos internacionales, y claro, con la globalización, el discurso dentro de medios digitales como discursos políticos. Dentro de la dimensión jurídica, claro, instituciones jurídicas como las Naciones Unidas y cuál es el discurso que tienen dentro de las recomendaciones generales a partir de sus mesas de trabajo. Bien, los temas centrales que voy a trabajar el día de hoy van a ser la filosofía de liberación y la ética de liberación, como ya lo había mencionado, la masculinidad hegemónica como elemento de la estructura patriarcal de dominación, el criterio de vida como un criterio axiológico para el tema de la ética de liberación y el discurso ideologizado de los derechos humanos. Bien, Enrique Dussel nos señala tres etapas para la liberación. Yo me voy a centrar únicamente en la primera, pero creo que es importante señalar cuáles son las otras etapas que señala para dentro de este proceso. La primera es la crítica al sistema moral vigente, que va a ser un poco de lo que yo voy a estar haciendo desde la epistemología. La destrucción, claro que es el cambio de este paradigma y la construcción de un nuevo sistema moral, claramente que pues va a tener sus imperfecciones, ¿no? Pero darse cuenta que el sistema actual pues es insostenible y necesitamos repensarlo de otra forma. Dentro del discurso que maneja, hay tres tipos de discurso. El primer discurso, que es el metafísico ético, que maneja muchos de los conceptos que yo voy a estar trabajando ahorita. La totalidad como el concepto general de todo el espacio donde se puede dar las interacciones personales e interpersonales. La exterioridad como el otro desde este espacio, pero reconocido con la característica de otro, porque este otro puede existir dentro de la totalidad, pero no es visto como la cualidad de otro, sino visto como una calidad de lo mismo dentro de la totalidad. Dentro de este proceso podemos ver que la proximidad es un elemento muy importante, dado que es la función por la cual nos podemos acercar a ver al otro como al otro. De la proximidad es esa característica que nos permite tener ese diálogo con el otro y el reconocimiento de sus cualidades como otro. También podemos entender que la mediación es la acción por la cual podemos hacernos valer de los objetos para cumplir nuestros propósitos alineados a nuestro plan de vida o alineados contra la liberación o cual sea el plan que tengamos. Y la alienación como el elemento de la estructura patriarcal de dominación, que es la que va a sostener esa misma dominación. Dentro del discurso histórico voy a manejar un poco el concepto de la dialéctica, que va a ser manejar los dos tipos de conceptos,
de un extremo al centro y la periferia como conceptos antagónicos, y la liberación y opresión, claro, ambos centrados desde el entendimiento que tanto la opresión como liberación van a ser conceptos ideologizados que van a tener una intención y un trasfondo intencional dentro de su acción. También el discurso práctico, que es muy importante, como decía nuestra compañera Vanessa, no quedarnos únicamente en la teorización, sino relacionarlo con un contexto material, que eso se puede dar desde un sujeto-sujeto, visto como hombres hegemónicos interactuando entre sí, o un sujeto no reconocido, aunque pueda ser sujeto, y el discurso poético que se relaciona con el sujeto naturaleza, que incluso el discurso poético pues también se puede ver de cierta forma con una relación sujeto-objeto desde cierto punto. Bien, en cuanto al tema de las masculinidades, el concepto que yo voy a usar de masculinidad hegemónica es la forma de ejercer la masculinidad desde un acto performativo, es decir, de una forma de uno mismo representar la idea que tiene del género uno mismo, que viene exclusivamente de la socialización, y no estancarnos con que este sostenga únicamente la estructura patriarcal, sino desde una interseccionalidad, darnos cuenta que no es únicamente una estructura de dominación única, sino claro que los hombres pues tienen diferentes estructuras de dominación que nos interpelan. Como otros tipos de masculinidades, podemos destacar la masculinidad subordinada. Claro que están de diferentes estructuras de dominación. Tienes la masculinidad principal y la masculinidad subordinada. La masculinidad cómplice, que se relaciona con el pacto patriarcal, que es cuando se unen para cumplir los fines de la estructura de dominación, y la masculinidad marginada, que vendría siendo la masculinidad contrahegemónica, la masculinidad que cuestiona y la masculinidad que incomoda. Solo como señalamiento, la autora que yo uso, que es Raewyn Connell, nada más señala estas cuatro tipos de masculinidades, pero también creo que es importante señalar que las masculinidades es importante verlas también como una alternativa que puede ser no violenta, que es lo que puede considerarse como nuevas masculinidades, pero intentar repensar también como estas conductas como una posibilidad de actuar éticamente. Dentro del sistema de opresión, pues los marcos que voy a estar usando van a ser el patriarcado, pacto patriarcal, violencia de género, el androcentrismo como centro cultural, sexismo, machismo y misoginia. Bien, ahora enfocándome al criterio de vida, me gustaría señalar que el sujeto, bueno, Dussel maneja un poco primero el concepto de comprensión, que es la apertura al mundo cognosciente, y posteriormente se va dando una interpretación y una deliberación respecto a las mediaciones, que ya lo habíamos hablado hace poquito. Esta valoración, que va atravesada con la axiología del sujeto, va a encaminarse a acercarlo a la vida, al sostenimiento de la vida o al sostenimiento de la muerte. Lo que acerque a sí mismo a otros al sostenimiento de vida va a ser visto como éticamente bueno, y lo que no lo acerque o lo aleje va a ser visto éticamente como malo. Bien, dentro de la totalidad que manejo como el espacio de donde se dan todas estas interacciones, podemos ver que pueden existir dos perspectivas. La primera es la totalidad encubridora, que surge como la estructura de dominación, que se relaciona exclusivamente con el concepto de la muerte, y la totalidad de sentido, que es como este espacio donde puede proliferar la vida. Bien, esta totalidad también puede ser concebida desde dos puntos de vista. La totalidad encubridora, que les digo, va a tener la cualidad demonológica, que es decir, lo mismo se relaciona con lo mismo y puede ver al otro como un mismo diferente. Que sea diferente es distinto a verlo como un otro distinto, es decir, lo ve con cualidades diferentes de sí, pero todavía lo sigue viendo como un mismo sujeto de sus mismas características. Esto va a ocasionar que lo mismo tenga una conversión hacia lo mismo y se encierra en una misma totalidad. Esto le da la cualidad demonológica. Y todo lo que tenga que ver con un otro resulta distinto y genera aversión. Dentro de la totalidad del sentido, se entiende como dialógica, ya que lo mismo se puede entender como un otro alterno,
y que puede tener una realidad incomprensible y por esto yo tengo que acercarme al otro desde la proximidad y esto genera una conversión con el otro como otro. Respecto a ya la unión de los dos, se puede entender la cualidad del hombre hegemónico que se relaciona a través del servicio y la hermandad, que es lo que les comentaba como pacto patriarcal, donde los dos sujetos se unen individual o colectivamente para oprimir o alienar a una persona que es oprimida. Ya puede ser una mujer, puede ser la naturaleza o puede ser una masculinidad marginalizada o subordinada, como les decía, que yo lo voy a categorizar como un hombre no hegemónico. Y también destacar que desde el concepto de intersección que les manejaba, no necesariamente la persona oprimida se queda ahí, sino que también puede ser la persona oprimida una persona subopresora que puede oprimir a otro sujeto desde la interseccionalidad. También entender que esta estructura no es estática, sino que es dinámica y que en algún momento pues, puede tener un sujeto la cualidad de opresor o en algún momento puede tener la misma cualidad de oprimido, dependiendo del contexto donde se relacione. Si un hombre se relaciona con puras mujeres, en ese contexto puede ser opresor y en otros contextos donde pueda tener relaciones con hombres hegemónicos, pues ya puede ser considerado oprimido. Un poco más abordando el concepto de la eticidad de la existencia, lo que les decía. La ética de liberación propone el tener el bien como el reconocimiento del otro como el otro, que es considerarlo como alteridad, y el mal sería visto como el solipsismo de encerrarse en una totalidad encubridora, como lo mismo respecto al otro. Es decir, ver a lo mismo como una extensión de mí, como un objeto, no como alguien con una agencia o una autonomía propia. Y dentro del sistema de dominación, el bien va a ser la negación del otro y el mal va a ser el diálogo con el otro, porque entre más se entable el diálogo con el otro, pues más se puede abrir la existencia de la totalidad y eso no es sostenible para que perdure. Bien, en cuanto a la apertura de la alteridad, propongo y retomo lo que decía también mi compañera, que es esa apertura ética del diálogo con el otro. La participación activa es súper importante en un diálogo donde el sujeto es visto como un igual, reconocido como sujeto, independientemente de que sea diferente o distinto. Entonces, esta parte tiene dos conceptos, el concepto de la voz, que es el sujeto activo, y el pasivo, que es la escucha. Entonces, cuando existe este diálogo, esta circulación, esta comunicación, es donde puede existir la apertura ética, donde uno puede entender parcialmente la realidad del otro y esto puede crear la conciencia ética, que es el reconocimiento del otro como otro. Cuando esto no existe, no hay voz, no hay escucha o existen situaciones desiguales o jerárquicas y empieza a silenciarse la voz del otro y aquí es cuando se niega. En resumen, yo les voy a hablar de los principios que yo puedo destacar de la ética de liberación. Para mí es importante destacar 5 principios, que es lo que yo pude darme cuenta cuando estuve leyendo a este autor. Entonces, partir de que hay un otro distinto fuera de mí, eh, que mi realidad no es el todo total, sino únicamente un todo parcial dentro de la totalidad. Si pienso que soy el todo total, voy a caer en hacer una totalidad cerrada. El decir que debo mi ser al otro desde que nosotros nacemos de una madre, tenemos un contexto familiar, un contexto cultural, que somos seres sociales y que con mis acciones tengo un impacto respecto a la voluntad del poder ser del otro. Que esto me conlleva a tener una responsabilidad dentro de mi deber ser respecto al otro. Bien, y también un poco respecto a la praxis, no solo en lo teórico, Dussel señala 3 conceptos que son importantes para entender cómo tendría que verse esta parte práctica, ¿no? El primero es el amor. No únicamente lo aborda Dussel, pero me parece muy interesante poder relacionarlo con otros sentires, más que nada desde el feminismo, como otras formas de replantear un vínculo afectivo al otro. Puede ser visto desde el perdón, puede ser visto desde la afectividad de poder soltar y darse cuenta de que el otro también es visto como un sujeto alienado, ¿no? Por el sistema y que el otro pues realmente puede incluso tener
intenciones de reparación o de no haber ejercido esa violencia. A partir de esto yo puedo señalar que, aparte del amor, creo que es muy importante este concepto de tener compasión. Este iría más desde el sujeto con uno mismo. Para mí creo que es importante desde como hombre, repensando la masculinidad, creo que es importante este ejercicio de compasión con uno mismo, dado que, bueno, yo cuando empecé a trabajar como estos temas, empezar a repensarlos desde otra mirada y darte cuenta de que pues fuiste alienado desde esa parte de la estructura patriarcal, pues es difícil repensarte como un sujeto violento. Entonces, esta parte de la compasión con uno mismo creo que es súper importante para repensar tus acciones, no desde la culpabilidad, sino desde la responsabilidad. Darte cuenta de que si bien tú no querías ejercer algún tipo de violencia, pues bueno, puedes darte cuenta de que puedes hacerte responsable sin quedarte en esa culpa, ¿no? También otra parte es como la confianza de reconocer al otro cuando se abre desde la vulnerabilidad. La veracidad de su palabra es como súper importante. Es decir, no como un discurso unívoco, sino como un discurso complementario desde el otro, repensando su existencia contigo. Es decir, yo sufrí esto, la forma en la que me oprime el sistema es de esta forma, y el tener veracidad nos hace ver como al otro como vulnerable y reconocer esa vulnerabilidad y esa apertura del otro como ese otro no tendría por qué mentir respecto a cómo vivió su dolor, ¿no? Eso es como algo muy propio y honrarlo desde esta forma. Y por último, repensar la esperanza como el deseo de liberación genuino del otro. Es decir, desde la praxis no basta como solo con teorizar, ¿no? Sino como también pugnar y darnos cuenta de que la finalidad es la praxis del otro, ¿no? Entonces, los movimientos, las protestas, la lucha que tienen nuestros compañeras y compañeros día a día, es decir, cuando logran un objetivo que ellos tengan, es como ese deseo y esa felicidad de que están consiguiendo esa liberación por sí mismos. Y sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. ¿Querés dejar de compartir pantalla? Creo que lo tenés que hacer vos. Sí, Perfecto. listo. Muchas gracias. Felicitaciones por tu trabajo. Entiendo que este es tu trabajo de tesis de maestría, ¿no? Sí, así es. Perfecto. ¿Lo presentaste en realidad o lo estás formulando ahora? Sí, recién está formulándose. Estamos en la parte de la redacción, apenas voy en el capítulo uno, que es la creación de todo este marco epistemológico. Perfecto, felicitaciones. Bueno, si les parece, abrimos un espacio para preguntas, comentarios para Diego. Ahí lo veo a Carlos, que es un estudioso de Dussel, seguro quizás tenga alguna contribución para hacerte, pero más allá de eso, quien guste puede tomar la palabra. Hacemos una rueda de preguntas y comentarios y luego le damos un espacio a Diego para que responda. Pues sí, se puede yo también muy rápido, ¿no? Creo que ya tienes un marco muy amplio y solo dos precisiones o dos cosas ahí. Sobre todo en relación a esta parte final, creo que no hay que olvidar que para Dussel sí hay una relación muy clara entre liberación versus dominación, ¿no? Que es la crítica que le hace justo a Hegel con la dialéctica del amo y el esclavo. Entonces, justo el proceso de liberación siempre está enmarcado dentro de esa dialéctica porque se generan nuevas opresiones y no se marca este marco relacional que tú bien puntualizabas. Y eso puede darte un salto o un vínculo hacia la cuestión de la subalternidad, porque como ya habría precisado Spivak, la subalternidad es relacional, o sea, no es que sea una subjetividad que esté marcada así de por sí y para siempre, sino que se circunscribe a relaciones específicas. Entonces, bueno, eso se intuye de lo que de lo que pones, pero creo que sería bueno así enunciarlo de manera muy, muy clara. Y la otra, yo estaba es muy expectativo, porque si bien Dussel no logró desarrollarlo como él hubiera querido, y recuerdo que en sus clases siempre decía, no, esto lo vamos a hacer en 10 años, y tú lo oyes hablar a los 84 años y decías, ay, maestro, no le va a dar tiempo, ¿no? Y sí, efectivamente, y de manera muy lamentable no le dio tiempo, pero él sí proponía una erótica de la liberación. Te compartí aquí el libro en el chat, que creo que sería muy bueno checarlo, porque desde muy temprano aunque no lo desarrolló con mayor detalle, él tenía muy
claro que la liberación del oprimido pasaba sobre todo por la liberación de los trabajadores y de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que eso te puede servir como una fuente de información muy útil. Gracias. Gracias, Alejandro. Carlos, Hola, ¿qué tal, Diego? Yo soy Carlos Silva, acá de Argentina, Rosario. Primero que nada, bueno, felicitaciones por la exposición. Es un desafío muy grande trabajar el tema de las masculinidades y obviamente poder hacerlo desde el marco filosófico. Me parece que las categorías de Dussel ayudan y mucho, pero no he visto yo muchas construcciones por ese lado. Capaz que las hay, pero no me han llegado estrictamente como vos lo estás haciendo, así que tiene también su novedad, el mecanismo que ha utilizado. Mi única observación, a lo mejor yo no lo entendí bien, como lo expusiste, es el criterio en el cual vos aplicás el método analéctico. Creo que es en la tercera presentación, vos hablas de los tres momentos, que efectivamente son los tres momentos de la analéctica, tres momentos que no son totalmente sincrónicos. Dussel aclara siempre que están en constante superposición, no es uno, dos, tres, sino que los tres momentos siempre se están superponiendo constantemente, más allá que obviamente están caracterizados de esa manera, pero el primer momento es el sistema vigente concreto, o sea, la dominación concreta, es la totalidad vigente. Y yo veo que ahí vos lo pusiste como la parte crítica, y pusiste la segunda parte como la destrucción, o sea, vos dividiste la crítica de la destrucción, yo las entiendo en un mismo momento, o sea, el primer momento es ese sistema vigente de dominación, el segundo momento es el crítico de destrucción, son ambos, yo lo entiendo en el segundo momento, y el tercer momento es el momento obviamente transmoderno, una nueva totalidad que obviamente siempre conserva elementos de la totalidad vigente y de la alteridad, digamos, ¿no? Entonces, siempre va a haber algo que va a tomar del sistema anterior, por eso es analógico, ¿no? Así que la única observación, me parece ahí, o en la exposición o en la interpretación, obviamente ahí tenés grandes maestros de este tema en la maestría, así que también sí te van a guiar muy bien. Pero la única observación, o lo entendí mal, o para que en todo caso revises ese criterio, por lo menos en cuanto a como yo vi la presentación. Así que nada, eso, espero que te ayude en mi comentario. gracias, Carlos. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Arturo. Eh, sí, estaba intentando levantar la mano, pero no, no la encuentro. Nada más, ahorita que Diego exponía, pensaba en el tema, en el concepto de la otredad, porque, bueno, al menos creo que si hablamos también, si hablamos de masculinidad, pues tenemos que hablar también de colonialidad, ¿no? Y creo que al menos históricamente también precisar que la otredad se otorga, pues básicamente a Oriente, no como tal a los grupos africanos, a los indígenas, por ejemplo. Entonces, bueno, ahorita me llamaba la atención y pensaba cómo abordar también quizás esta cuestión, ¿no? Porque hay personas que a lo mejor están atravesadas por otras, digamos, cuestiones históricas que a lo mejor difícil o a lo mejor se podría pensar desde otra perspectiva ese punto de la otra edad. Pero bueno, tampoco no soy un experto en el tema y nada más era algo que me cruzaba por la mente. Eh, y también ahorita que reflexionaba, yo he leído un poco más a Dussel en la cuestión estética y ahorita lo que yo comentaba, ¿no? También de la naturaleza y su vínculo con el, digamos, el ser humano, los seres humanos o las humanas. Pues también creo que ahí hay algo muy interesante ahondar. Digo, yo sé que a lo mejor ya no alcanza para su tema de investigación, pero pues creo que también es a lo mejor para reflexión un poco importante, ¿no? Abordar también esta cuestión de cómo se ha atravesado la estética esta masculinidad. Y es nada más eso. Gracias. Gracias, Arturo. Bueno, Diego, te damos algunos minutos como para que vayas ahí hilando las intervenciones. Sí, claro. Creo que agradezco mucho los comentarios. Respecto a la subalternidad, creo que es súper importante destacar la cualidad histórica de la filosofía, ¿no? Eh, claro que el determinismo es súper importante para contextualizar los fenómenos sociales, las condiciones materiales.
señalarlo como una condición no determinista, sino una condición que claramente tiene un impacto sobre la realidad histórica de las personas. Em, Respecto del primer y segundo momento, también yo creo que, bueno, no sé si sea un punto de vista, creo que yo lo entiendo como, de inicio sí lo entendía como un momento dividido, pero creo que también se puede entender como un carácter dialógico, sino que va sucediendo al mismo tiempo. Creo que también es una perspectiva que puedo tomar en cuenta. Y de lo último que me comentaban, creo que el diálogo multicultural es súper importante, ¿no? Esta parte del diálogo con el otro no únicamente influye del diálogo hombre-mujer, hombre heterosexual con hombre homosexual, sino también un diálogo multicultural, es decir, repensar incluso desde comunidades indígenas, desde el oriente, desde otros continentes, como para poder enriquecer esta parte. Y creo que es la parte que se le ha cuestionado mucho y que todavía debería seguirse cuestionando respecto al discurso de derechos humanos, ¿no? Como todo discurso, pues es tendiente a ser ideologizado y es decir, si realmente cumple pues lo que está proponiendo, ¿no? Es decir, si se usa como un elemento propio del sistema de dominación o si realmente está cumpliendo la función de liberar a las personas. Bueno, muchas gracias, Diego, por tu presentación, por tus comentarios, felicitaciones. Bueno, y ahora vamos a la última ponencia del día, que se titula Liderazgo transformacional de la mujer como herramienta de empoderamiento en contra de la violencia de género, de Angie del Carmen Yambay Díaz, que es estudiante de la maestría de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Así que Angie, te damos estos 15 minutos para que presentes. Cuando esté cerca del tiempo te aviso por privado y luego conversamos en torno a tu presentación. Listo, muchas gracias, Connie. Bueno, buenas tardes ya casi tardes con todos. Ok. La propuesta de este trabajo como tal de investigación acerca del liderazgo transformacional de la mujer como herramienta de empoderamiento para erradicar o en contra de la violencia de género. Hay que tener en cuenta que con herramienta estamos proponiendo una solución o un mecanismo, una alternativa, porque sabemos que posee una amplitud amplia el contexto de violencia de género. Si bien está edificado y orientado a cómo ha sido la mujer oprimida en esta situación, al menos en el contexto de Ecuador necesito esclarecerles un poco la idea hablándoles en cifras. El último reporte que fue trabajado con la ONU, que lo presentaron en el 2024, nos habla de una recapitulación en el 2022 tuvimos 424 muertes femeninas, en el 2023 584. Pero, ¿qué sucede? De estas 584 muertes, 321 muertes fueron por temas de violencia de género. ¿Qué sucede con el liderazgo transformacional? Es necesario aclararles qué es el liderazgo transformacional desde una perspectiva un tanto teórica. ¿A qué vamos? Si bien esta fue una visión planteada en este caso por Burns y por Vance, esta idea surge a raíz de que pude trabajar en este caso con mujeres durante un mes de diversas partes del país y del mundo en este caso, ya que era a nivel Latinoamérica, que era cómo nosotras como mujer buscamos la instrucción para poder defendernos en nuestro día a día, porque fue así como llegué a este programa de estudios. Pude escuchar las diferentes vivencias de cada una de las mujeres, cómo viven ellas su día a día, cómo es su rutina fuera de su hogar, en su ambiente laboral y cómo su estado las protege. Desde México, Colombia, Argentina, diferentes, Chile, cómo es este derecho garantista. ¿Cómo realmente sí le da esta garantía a la mujer? Me acojo un poco de lo que mencionó nuestro compañero hace un momento, que me llamó mucho la atención, que es que no hay ¿por qué una víctima tendría que mentir por cómo vivió su dolor? Hay que tener en claro que tenemos la existencia del conocido indubio por reo, o la duda razonable en favor del reo. Es la mayor ambigüedad que nos deja muy lejos de una utopía favorable en un derecho de igualdad para la mujer y para el hombre, ya que sabemos que en los temas de violencia o de violaciones sexuales, cómo es revictimizada la víctima una vez cuando accede a hacerse el examen, otra vez cuando debe pasar por su declaración,
otra vez cuando debe ser interrogada en base a su vivencia personal, otra vez cuando incluso la hacen recordar todo lo vivido para poder tener justicia. Y en muchos de sus casos no llega. Recientemente hay distintos casos, uno de los más emblemáticos, al menos en lo que vino a ser Ecuador, en la región, por así decirlo, Azuaya. Tenemos el caso de una señorita menor de 18 años, juzgada porque el examen determinó que ella ya había tenido relaciones sexuales, pero no encontraron livideces profundas o marcaciones que demostraran que tuvo una violencia de tal magnitud o que hubiera partido el himen. Hay que tener en cuenta que los temas de violencia de género o violencia sexual son específicamente bajo un índole de individuos. No es una situación que la haces frente a todo el mundo, que en este caso el perpetrador la hace o la ejerce en todo el mundo. El tema de la violencia de género en el ámbito laboral, el jefe no trata mal a la empleada frente a todo el mundo, el jefe no trata mal a la empleada frente a sus superiores. Ahora bien, ¿cómo va a funcionar este liderazgo transformacional? Peirce nos menciona cuatro situaciones o cuatro pilares de este liderazgo transformacional, que al plantearlo con estas mujeres pudimos inferir que cómo va a funcionar la influencia idealizada, la motivación y la estimulación intelectual y cómo va a funcionar la consideración. Estos cuatro pilares en la vida de una mujer para que ella logre ejercer un rol de liderazgo en su ámbito profesional, académico, y llegue a cumplir sus metas o llegue a sobrepasar, por así decirlo, sin caer en una tergiversación de la mujer tiene que vestirse de forma masculina para no ser acosada por su vestimenta, no puede usar ropa reveladora o viceversa, si es que no usa ropa reveladora es mujigata. La mujer, por el simple hecho de su vestimenta, ya es juzgada en cualquier ámbito, sea laboral, en la calle, es vista, es sexualizada por cómo se viste. Una de las grandes críticas que tenemos es Simone Beauvoir, que nos habla acerca de una crítica que ella nos menciona cómo viene a ser esto del segundo sexo. Habla las vivencias personales de las mujeres, como la opresión histórica del mundo que ha tenido la mujer. ¿Cuál es el contexto de Simone Beauvoir? Hay una frase que me encanta, la mujer no se hace, llega a serlo. Pero ¿qué es ser mujer? ¿Cuál es el contexto de ser mujer? Ser mujer es ser una mujer fuerte que no puede expresar o hablar de sus emociones porque la van a sensibilizar y le van a decir eres débil, te dejas llevar o eres muy inconsciente con las cosas que estás sintiendo. ¿Por qué las externalizas tanto? O el otro ámbito, ¿por qué no lo haces? ¿En quién no confías? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te han pasado? ¿Por qué la mujer tiene que encasillarse a cómo va a llegar a hacerlo? La mujer puede ser lo que quiera hacer. Literalmente puede encasillarse y disfrutar. Si se siente cómoda con la versatilidad de la ropa masculina, la puede usar porque llega a ser cómoda. Y si le gusta explorar su feminidad o no, depende únicamente de ella. ¿Cómo sucede este liderazgo transformacional? Si bien les planteé estos cuatro pilares, hay que tener en cuenta que estos cuatro pilares no solo transforman a la mujer, porque la solución no está solo en transformar a la mujer, la solución está en transformar el pensamiento de las personas a su alrededor, de sus compañeros de trabajo, de sus compañeros de su ámbito diario. Algo que me llamó mucho la atención fue de la compañera Vanessa, cómo ella pudo explorar con los ojos de una mujer cómo este constructo social no es una sociedad creada para poder solventar las necesidades de una mujer. Un claro ejemplo, tener que pasar por un callejón oscuro signes que no tiene ni siquiera los temas de luz de postes para poder llegar a su hogar. El más claro, otro que mencionó fue el de los hospitales, que tener para llegar a esa atención médica llega a ser una constante muy abierta debido al trayecto que implica que ella llegue sola. Ahora bien, quisiera redundar un poco o meternos un poco acerca de cuál va a ser esta garantía en este caso del liderazgo transformacional. La verdad es que en esta situación el liderazgo transformacional es una herramienta, es una opción para poder solventar esta violencia de género ante el nivel altísimo de muerte que al menos está teniendo Ecuador. Si bien les hablé acerca de cifras de lo que nos mencionó la ONU, al menos de un estudio en Ecuador, me faltó mencionarles que cada 27 horas se promedia en base a ese estudio que muere una mujer. Estamos hablando de un lapso de 27 horas en que una mujer pierde la vida. Muchos habremos escuchado hablar de Luigi Ferrajoli, cómo él hace esta gran crítica al tema de cómo son
las garantías, cómo va a existir al menos esta garantía. Incluso nos habla dentro de su libro acerca de cuál va a ser en esta situación, en el libro de La ley del más débil. Nos habla acerca de cómo es la diferencia entre igualdad y el derecho sexual. ¿Qué comprendemos por derecho sexual? El derecho está sexualizado. ¿Por qué? Nos menciona que al menos el derecho fundamental, como el principio, vamos a hablar claros, el principio de igualdad. El principio de igualdad debería ser el más óptimo, debería ser, ni siquiera debería ser tergiversado. Pero ¿qué sucede? Al menos en lo que viene a ser Ecuador, tenemos dentro de nuestra Constitución, artículo 11, numeral 2. ¿Qué sucede? Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Pero ¿qué está sucediendo? No vamos a discriminar por razones de etnia, lugar, nacimiento, edad, entre otros. Y finalizamos el tercer inciso que la ley sancionará toda forma de discriminación. Luego tenemos la creación de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en el 2018. En el 2014 fue agregado, en base a esta lucha de la mujer, pudo ser agregado y penado el femicidio. Pero cuál es la utopía de este derecho? Porque es una utopía poder llegar, lastimosamente no debería ser una utopía llegar a poder cumplir con el principio de igualdad en este caso, porque una práctica garantista, en este caso para la mujer, es el uso de esta herramienta, es educar a las personas, es poder abrir ese pensamiento a que vaya más allá. Un claro ejemplo de todas las críticas entre las que ha hecho Luigi Ferrajoli es una de sus más recientes obras, que es Por una Constitución de la Tierra. Quien ha leído la obra va a poder compartir mi opinión de que esa obra es una solución, en este caso, a toda la crítica que él ha hecho, a que no hay una garantía como tal, no hay una garantía ante estas instituciones de papel. Tenemos miles de leyes que nos hablan de cómo proteger a la mujer, tenemos instituciones, pero el problema es que ninguna la aplica de manera correcta. ¿Por qué ninguna la aplica de manera correcta? Por el tema del patriarcado. Ni siquiera es culpa como tal de los hombres, como literal, sino es por culpa. ¿A quién vamos a ver el culpable? A la educación que no se les ha dado, temas que no se les han abierto ni se los ha informado abiertamente. Hoy tenemos presentes diferentes compañeros que se están dando la oportunidad de culturalizarse, de informarse cuál es la realidad y cómo esta situación va a funcionar. Ahora bien, uno de los grandes problemas que tiene como tal el liderazgo transformacional es nuestro espacio público. ¿Por qué? Porque nuestro espacio público está abierta a diversas opiniones en relación a todo lo que ha sido aprendido o a todo lo que se les ha enseñado tanto a hombres como mujeres, desde el simple hecho que en la escuela a las niñas les enseñen costura o el simple hecho de que les inculquen ciertas costumbres obligándolas a caer en un sesgo. Tenemos el tema de estereotipos de género. ¿Qué habla? Nuestro instinto de caracterizar o encasillar algo por temor a algo desconocido. Pero es cuando en esta situación el liderazgo transformacional, al poder compartirlo con todas estas compañeras, cada una lo adoptó a su realidad. ¿Cuál era la realidad de cada uno? Tenemos mujeres economistas, mujeres en el derecho, mujeres que son policías, mujeres médicos que buscan informarse para poder defenderse. Y ese es el problema, que la mujer no debería instruir por cómo defenderse, que el Estado de cada país debería instruir tanto al hombre como a la mujer de cuál es el sentido común del respeto y una verdadera igualdad, de no sexualizar a las personas por su vestimenta o por cómo ella decide guiar su vida. En este caso, el liderazgo transformacional no solo implica transformar a la mujer, sino educar, ya que no se puede cambiar algo porque la ley no es un cumplimiento. La ley no va a funcionar una modificación en la ley si no logramos transformar como tal la mentalidad. En este caso, adaptándolo en el mundo del derecho, que fue lo que estoy proyectando en estos momentos, es cómo este liderazgo y esta herramienta sí va a poder servir a las generaciones que van a venir. Estamos hablando del año 2025. No sabemos qué va a pasar en el año 2050. Debemos pensar cómo va a quedar esta sociedad para nuestras generaciones futuras, que esperemos que nos sigan cayendo en el bajo estigma del patriarcado y no caigan en el bajo estigma de cómo se sexualiza a una mujer o de cómo se le impide o cómo no se le respeta sus propios derechos. Eso sería. Muchas gracias, Angie, por tu presentación. Bueno, abrimos aquí un espacio para conversar, para preguntas, comentarios.
Si nadie tiene comentarios, empiezo yo. Bueno, quería un poco compartir una experiencia reciente de Argentina, una triste experiencia argentina, pero también para pensar el plano de que la violencia es algo que, como vos describiste, se sucede muchas veces la sexual entre individuos, que creo que tiene que ver con el entorno digital, que después eso trasciende hacia una violencia, digamos, material. Hace algunos días en Argentina se conoció un doble femicidio hacia una ex esposa de quien fue el femicida y su madre, es decir, a su suegra. Entró a la casa y las mató a las dos y se llevó el hijo. Después finalmente lo encontraron al femicida, ahora está detenido. Se intentó escapar por la frontera con el hijo de él. La cuestión es que esta persona tenía una red social que se llamaba, justo para pensar en la cuestión de las masculinidades, se llamaba masculinidades organizadas o alguna situación así, y era una red social que hablaba en contra de las mujeres, ejercía violencia simbólica, ejercía un discurso que intentaba permear con una idea de que los varones estaban siendo oprimidos por el movimiento feminista y otras tantas situaciones más, e intentó organizar algún grupo de varones en ese sentido, y era súper violenta esta cuenta que manejaba, tanto en Twitter como en Instagram. Y asimismo se encargaba de visibilizar casos, por ejemplo, de alguna mujer que ejerció violencia contra algún varón, como para decir que era lo mismo, pero al revés. Bueno, y tuvo toda esa práctica durante años. Finalmente mató a su exmujer y a su suegra, y fue un femicida. Entonces, no quiero decir que todas las cuentas digitales estén atravesadas por cuestiones de un femicida, pero sí quiero relativizar la idea de que la violencia se da individualmente y no en espacios comunes, sobre todo por el hecho principalmente de lo que es la digitalidad, donde hay un fuerte ascenso de discursos antifeministas, homofóbicos e incluso fascistas, sobre todo en determinados países que estamos atravesando procesos políticos de derechas, donde eso además es poco controlado y que en definitiva todos esos dispositivos funcionan para luego legitimar la violencia física, la violencia sexual contra las mujeres. Entonces, nada, esto, que cuando sucede una violencia en particular, en un caso concreto, viene atravesada de todo un proceso de violencias que se empiezan a dar más, digamos, socialmente y finalmente se genera la violencia en particular. Entonces, si bien no es tan habitual, digamos, que una persona ejerza violencia indiscriminadamente con todo el mundo, sí sucede y sí las redes sociales puntualmente y todo lo digital ejercen muchísima violencia contra las mujeres, el movimiento feminista, los varones no, masculinidades no hegemónicas y otras cuestiones más. También incluso con las comunidades indígenas. Es decir, que tienen un discurso opresivo y de discriminación muy direccionado y hasta incluso reproducido, porque las propias redes sociales reproducen los discursos de violencia. Entonces es mucho más fácil que se viralice un video violento que un video de alguien abrazando a un niño o una persona que tiene una discapacidad. Esto lo transmito como también los dispositivos que tenemos hoy en día que habilitan que luego las violencias se den en casos concretos física o sexual o de otra índole. Ahí Alejandro levantó la mano. Y muchas gracias, Connie, muchas gracias, Angie. Yo justo estaba escuchándote, Connie, estoy totalmente de acuerdo contigo y con lo que planteaba Angie, ¿no? O sea, hay una condición de posibilidad epistémica que está reproduciéndose sobre todo a través de redes, no exclusivamente, por supuesto que esa es la novedad, se ha reproducido siempre de otras maneras a través de la socialización masculina, pero que es algo que hay que atender, ¿no? Y a mí en ese sentido estaba pensando cómo plantear la pregunta porque estoy de acuerdo con el planteamiento que hace Sanji. Solo dos cosas. Una, un poco para meter como ruido, es y me quedé pensando en una frase que dijiste, ¿no? La mujer no debería instruir sobre la violencia. Y yo pensaría, ¿por qué no?
si es el sujeto que la sufre, digo, por supuesto que cambiando el enfoque, no dándole la responsabilidad ahora de educarnos a los hombres, que me parece que eso sí sería demasiado violento, pero sobre todo sí pensando en este enfoque de hacer al sujeto que sufre la violencia un actor de su transformación y quien delimita los lineamientos de la emancipación y de la ruptura de las condiciones de violencia. No sé si me explico, porque sí, o sea, podríamos hacerlo por analogía, ¿no? ¿Quién debe decidir y normar el derecho al aborto? Pues las mujeres, porque son quienes están exigiendo el derecho y quienes lo van a disfrutar y sufrir en su mala regulación de manera más directa. Entonces, no sé si me explico con la analogía. En ese sentido, yo diría, pues sería muy útil y insisto, es como para meter ruido y escuchar tu opinión, que si fueran las mujeres los actores activos que delimitaran estas estrategias y prácticas que se tendrían que implementar para establecer mecanismos que permitan trascender la violencia que se comete contra ellas, ¿no? Sin caer en el extremo de obligarlas a ellas ahora que nos eduquen, porque nosotros, pues, ¿qué somos? Sujetos incapaces de tomar conciencia por nosotros mismos como hombres, pues tampoco, ¿no? O sea, no se trata de esa polarización, pero sí de que a veces es una excusa, justo con lo que dice Connie, ¿no? Yo recuerdo este caso y creo que Connie no lo dijo, pero este tipo era un seguidor muy cercano de Agustín Laje, ¿no? Que pues, es ideólogo de derecha allá en Argentina y que se ha difundido por toda América Latina, creo que nos tendría que sugerir muchas cosas a pensar. Bueno, y por último, perdón, no robar más tiempo, si pudieras puntualizar, las fuiste diciendo, si me pudieras recordar las características del liderazgo transformacional, porque creo que pues justo eso en una tesis de derecho, de sociología del derecho, entiendo, pues es lo que vas a proponer, ¿no? Solo para tenerlas como frescas en la mente. Gracias. Gracias, Alejandro. Tenemos la mano levantada de Félix. Hola, ¿qué tal? Félix, Sí, hola. Nada más como una pregunta así súper directa. En este caso, bueno, en el contexto, perdón, de Angie, que estás en Ecuador y como en Ecuador actualmente tenemos este debate más o menos de una posible nueva constitución. Entonces, más o menos para ver cómo pensarías tú que pues, se podría como hacer práctica o plasmar este liderazgo transformacional, por lo menos en esta nueva constitución para que tengamos estos beneficios que pueden darse a largo plazo de lo que tú planteas en tu investigación. Entonces, eso, ¿cómo lo pondrías de forma práctica para que se den los beneficios a largo plazo? gracias, Félix. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces, Angie, te damos algunos minutos para que puedas también intercambiar. Hola, bueno, contestando las preguntas que nos ayudó, creo que si no estoy mal, Alejandro. A ver, vamos con la primera. Justo lo que tú me mencionas acerca de por qué la mujer no debe instruir. Justo íbamos por el ejemplo del tema de la revictimización, cómo es muy fuerte para ella hacer eso. Bajo este contexto entra el ¿por qué no instruirla? Porque cuando lo hace en esta ocasión vuelve a ser atacada, lastimosamente. Sin embargo, hay diversos espacios. Un ejemplo, el que estamos teniendo ahora, en mi experiencia, podría relatar diversas experiencias, justo como nos menciona Connie, en el caso que nos comentó de femicidio. Estos son espacios en los cuales sí estamos hablando acerca de la instrucción porque comprendemos la magnitud como tal de esta violencia, a rasgos del dolor y a rasgos de, no el miedo, porque es un miedo impuesto lastimosamente a la que la sociedad presiona a la mujer, sino al peligro. La palabra real viene a ser un peligro. La mujer habla y relata como tal e instruye acerca de los peligros a los que ella se enfrenta. Y en este caso es donde tenemos distintas autoras. Si no me recuerdo, hace poco hubo creo que una señorita de un certamen de belleza, no recuerdo, que era étnica de uno de los países de Etiopía o del Medio Oriente. Justo nos relataba cómo era esta costumbre del corte de los labios en las niñas, en sus zonas genitales, que lo hizo de forma pública. Y pararse ahí frente a todo el país, a todo el mundo, a decir, por favor, ayuden a las niñas de mi país. Y cómo lastimosamente no pueden meterse por temas de conflictos de intereses, como lo sabemos, debido a las costumbres que tiene esa etnia. Pero eso es un claro ejemplo de cómo en este caso la mujer se instruye, aparte de ese dolor, aunque en estos casos no deba hacerlo cuando ella no está lista, cuando ella no va a poder solventar la presión psicológica. Un ejemplo con los casos de violación.
la presión a la que ella se somete en el juicio para hacer valer sus derechos. Por ese lado. Porque sí es verdad, sería muy útil que las mujeres sean prácticas y nos instruyan, que es lo que poco a poco diversas mujeres están abriéndose esta oportunidad porque ya superaron como tal y ya no tienen por qué estar en este caso con el sesgo de la vergüenza o de que yo hice algo o yo me lo busqué, sino de salir de esta veracidad y poder instruir y poder ofrecerles estos mecanismos en todos, tanto géneros masculinos, femeninos y los diversos que tenemos en el mundo, para que esta instrucción sí logre como tal profundizar en cambiar esa mentalidad en base a educación, más no a imposición nunca. Ahora bien, vamos con la segunda pregunta. Justo me preguntaste cuáles eran estos cuatro mecanismos de los pilares que les mencioné. Los cuatro son la influencia idealizada. En este caso, la influencia que va a tener la líder femenina en su equipo de trabajo o en su equipo de dirección estudiantil o juvenil que puede llegar a ser líder. La segunda era la motivación inspiradora, porque es muy diferente de un líder que le dice a alguien, haz tu trabajo, a un líder que le dice, oye, necesitamos que hagas esto, ni siquiera viéndolo desde un tema de emotividad, sino, oye, hagamos esto, trabajemos bien como equipo para poder hacernos valer por nuestro trabajo, que nuestro trabajo hable por nosotros. Es poder velar por el equipo, más no imponerle al equipo una orden. La otra es la estimulación intelectual. Proponemos el trabajo crítico. Una crítica propia e interna, así como una crítica amplia en nuestro círculo, porque les estamos mostrando una capacidad distinta como tal en la mujer. Y la última de esta era la consideración individualizada. ¿Qué sucede con esta consideración? Que esta sí está orientada como tal en el desarrollo personal, pero de cada individuo. No vemos a un eje por una persona individualista, sino vemos el bienestar de cada uno porque reconocemos y somos conscientes que cada uno tiene conceptos y definiciones distintas. Por ese lado, Alejandro, espero que te haya podido ayudar. Ahora bien, con la propuesta, o sea, con la pregunta que nos hace como tal Félix de acerca de esta nueva constitución o nueva constituyente. Creo que hay que tener en cuenta una situación, hablando específicamente de Ecuador. Ecuador no es un país que no esté estructurado como tal para poder adoptar una nueva constitución. Podemos adoptar nuevas reformas, no podemos reformar ciertas normas basándonos en estudios amplios, porque una nueva constitución no se puede crear a base de la noche a la mañana. Tiene que ser estudiada, profundizada en la magnitud de cuáles son estas falencias que está teniendo el Estado con su ciudadanía, teniendo en cuenta cómo vamos a lograr una reforma en la cual el liderazgo transformacional logre efectuarse. Tendríamos que empezar por una reforma con nuestros códigos, en este caso de educación. Cuáles son, estudiando cuáles son la educación que se le está dando a los jóvenes, tanto en sus escuelas como en colegios, o cuál es la amplitud que tiene la academia dentro del nivel universitario? ¿Cuál es esta proposición de abrirles un pensamiento crítico a ver más allá de lo que tienen enfrente? Sería en este caso que lo más óptimo es irnos por reformas, más no por un planteamiento de proponer una nueva, porque sabemos que una simple reforma, por decirle simple, lleva años y muchos momentos de investigación profunda. No son cosas que pueden pasar de la noche a la mañana. Un claro ejemplo es la violencia de género. Es un hito histórico, como la mujer, pese a lo largo de los años, pese a las luchas que se hace, sigue siendo violentada bajo estos estigmas. Espero haberles podido ayudar. Muchas gracias, Angie, por tus comentarios. Bueno, siendo ya el horario de finalización del coloquio, queríamos agradecerles, tanto a Alejandro, Carlos y yo, que somos integrantes del GT de Pensamiento Jurídico Crítico y Conflictos Sociopolíticos, por haber participado de esta instancia. También invitarlas a la segunda sesión para que puedan, ya en un lugar de no tan expositores, sino más de asistentes, quienes tengan ganas, los invitamos a que también se integren a la sesión de esta tarde, que va a ser en el horario de las 3 de la tarde México y, perdón, 3 de la tarde México y 16 de la tarde Colombia, donde vamos a estar conversando sobre derechos de la naturaleza, recuperación de lo común y alternativas al desarrollo, junto con compañeros y compañeras de Argentina, también de México, también de Ecuador, de Colombia. Así que felicitaciones por participar. En estos días también, cuando terminemos las sesiones, que van a terminar la semana próxima, vamos a estar organizando el tema de la certificación y demás. Y por supuesto quedan
invitados e invitadas a seguir integrándose en estas instancias que son fundamentales para generar redes dentro del pensamiento jurídico crítico. La verdad que fueron muy buenas intervenciones y felicitarlos en ese sentido. No sé si Carlos, Alejandro quieren decir algo más. Saludan. Bueno, felicitaciones y que tengan un buen día. Hasta luego.